Sí, doctora. Perfecto. Bien, antes que nada quería comentarles y un poco explicarles qué pasó con el acuerdo que hicimos con la doctora Montesinos. En vista de que la doctora Montesinos tenía un seminario sobre enfermedad diarreica y ya lo tenía prácticamente preparado con el grupo anterior, pero viendo y analizando la situación, son dos temas que son lo mismo, que al final no tienen necesidad de repetirse. Entonces conversamos con la doctora y queríamos hacerlo como seminario, pero lamentablemente era el cambio de grupo. Entonces los chicos ayer han venido a la primera práctica, entonces no se podía, digamos, en un día reorganizar totalmente el seminario. Entonces, de esta manera es que me pidió la doctora que yo les dé el tema y que, bueno, van a participar las 3 personas del grupo anterior en algunos, al final de la presentación, con algunas aclaraciones y con algunos conceptos que les he pedido que vayan a participar. Entonces vamos a dar en su integridad el tema y ojalá que puedan asistir la mayor cantidad posible de personas, porque me parece que esta es la última clase, si no estoy mal informada. Bueno, entonces estamos hablando de un tema importante, que es el de enfermedad diarreica. Se ha visto, y por epidemiología y por estadísticas, hemos visto que en la niñez especialmente hay temas fundamentales, prioritarios, que se llaman también prevalentes. ¿A qué se refiere esto? A patologías que van a provocar índices de morbimortalidad los más elevados, especialmente en los niños más pequeños, especialmente en los más vulnerables, en los menores de 5 años. Y estas son la enfermedad diarreica aguda, las infecciones respiratorias y estas dos asociadas a desnutrición. Estas 3 causas van a provocar un 65% de la casuística de morbimortalidad en niños. No en todo el mundo, sino países como el nuestro, que nos vienen a llamar en vías de desarrollo, que lamentablemente junto con Haití estamos encabezando las estadísticas latinoamericanas de morbimortalidad elevada y por estas causas. Por este motivo, la enfermedad diarreica se constituye una patología muy importante de nuestro medio. Entonces, cuando vemos a un niño que tiene datos de que tiene deposiciones líquidas, va a tener diversos aspectos. La mamá está angustiada, el niño se pone prácticamente decaído, que no tiene deseos de comer y menos de jugar ni de realizar sus actividades normales. Y es una situación bastante preocupante para la madre. ¿Qué es lo que hace? Acude en primera instancia a nivel hospitalario, acude a los diversos centros de salud que tenemos en nuestro medio y cuando no se ha podido resolver, entonces acuden a segundos niveles y finalmente terminan en terceros niveles con una complicación. La más grave de la diarrea es la deshidratación y esta es la causa por la que los niños mueren. Entonces, este es el motivo por el que nosotros le debemos dar bastante importancia en relación al manejo rápido, oportuno de este tipo de patologías. Si hablamos de la epidemiología, vamos a decir que es la primera causa de muerte en niños menores de 5 años a nivel mundial. ¿Y con qué complicación? Con la deshidratación. Entonces, esta diarrea aguda causa 1.000 millones de episodios anuales y más de 2.5 millones de muertes que son secundarias a deshidratación. Nosotros lo vemos como cifras frías y no nos impacta, pero de verdad es una situación que uno tiene que entrar en conciencia que es de verdadera gravedad. Si seguimos viendo un poco de la epidemiología, vamos a ver que América Latina y Caribe, durante los años 90 y desde los 90 al 2016, ha tenido, a pesar de toda la situación que hay, un descenso en la mortalidad infantil, especialmente cuando tenía unas cifras de 55, ha bajado a 18 muertes por cada 1.000 nacidos vivos. Eso significa que ha disminuido un 67%. Entonces, disminuyó esa tasa de mortalidad infantil de 44 a 15%. En Bolivia, las enfermedades diarreicas representan un 30% del total de niños menores de 5 años. Y acá se producen anualmente aproximadamente 12.000 muertes. En Cochabamba,
son una de las causas de consulta y hospitalización más frecuente, especialmente de los segundos y de los primeros niveles. Entonces, para hablar de la definición, OMS nos da un lineamiento y nos indica cuando hay 3 o más deposiciones de consistencia disminuida en 24 horas y cuando el volumen de las heces es de más de 10 gramos por kilogramo en 24 horas. Y generalmente la madre consulta por diarrea, casi siempre la define bien, excepto en la edad neonatal. En la edad neonatal tenemos la diarrea transicional de recién nacido que no va con la enfermedad diarreica. Entonces, acortando, sintetizando el concepto, ¿qué es? Es el aumento en el número de deposiciones y la disminución en la consistencia, porque es mucho más líquida. Para clasificar la diarrea, nosotros vamos a tener 2 grandes grupos. Tenemos la causa infecciosa y la causa no infecciosa. Cuando hablamos de la causa infecciosa, ¿de qué vamos a hablar? De la causa viral. Y esta causa viral constituye aproximadamente el 60 a 65% de la mayoría de los casos de diarrea. ¿A qué me refiero? Que el rotavirus es el que va a provocar en mayor cantidad, va a ser el agente más que va a atacar en mayor proporción a los niños. Y este virus va a provocar una complicación, es decir, la diarrea va a provocar una complicación que es la deshidratación. La deshidratación acuosa es la que con mayor rapidez lleva shock al niño y puede provocar la muerte. Tenemos también la causa infecciosa. Entre la causa infecciosa, uno de los representantes más importantes es el coli. El coli, que va a tener la posibilidad de tener 5 serotipos. El coli, en su forma, digamos, de presentación patogénica, vamos a tener la forma toxigénica, la enteropatógena, la invasiva, la hemorrágica, la adhesiva. Estas 5 formas del coli va a provocar todo el problema de diarrea infecciosa de tipo bacteriano. Pero la diferencia entre la viral y la bacteriana es en el tiempo del periodo de incubación. El virus va a tener un tiempo de un día hasta 3 hasta 5 días del tiempo del periodo de incubación. En cambio, la causa bacteriana pasa de la semana. Aproximadamente a los 7 días va a tener la posibilidad de provocar todos los síntomas clínicos que tiene el niño. La forma parasitaria, el tipo de parásitos que van a provocar diarrea, tenemos a 2 responsables importantes, que es la Giardia, el Strongyloides en la forma aguda, y en la forma crónica y larvada está la mediasis. La mediasis que se asocia al Trichuris trichur y que pueden haber cualquier otro tipo de patógenos que van a provocar este tipo de pérdida de líquidos y de, más que todo, diarrea disentérica. Y la forma parenteral, ¿a qué se refiere la forma parenteral? Hablamos de diarrea parenteral cuando el niño tiene una enfermedad de base. Pónganse ustedes a pensar en una infección urinaria. Una infección urinaria con fiebres altas va a tener una serie de manifestaciones clínicas que pueden desencadenar una diarrea de tipo osmótica. Entonces, no es en realidad a nivel intestinal el problema, sino es en otro órgano, en otro sistema, pero pues va a repercutir a nivel intestinal. A eso se llama diarrea parenteral. Una otitis, por ejemplo. Una otitis, una infección urinaria, pueden perfectamente provocar diarreas de tipo parenteral. En la forma no infecciosa, tenemos alimentos que están relacionados con la diarrea. ¿A qué tipo de alimentos? Si nosotros nos ponemos a analizar un niño que ha ido a un cumpleaños, ha comido cualquier cantidad de golosinas, ha comido cualquier cantidad de hidratos de carbono, él va a provocar un aumento de la osmolaridad a nivel intestinal y esta osmolaridad va a tener la posibilidad de arrastrar líquidos de todo el organismo y va a provocar diarreas osmóticas, pero explosivas y abundantes. Las endocrinopatías, acá ya tienen otro tipo de comportamiento, de componentes endocrinológicos de tipo hormonal y una serie de elementos que van a actuar para producir la diarrea. Las intolerancias, se habla de la intolerancia a la lactosa, generalmente en niños que reciben biberón, que reciben fórmulas artificiales. Los antibióticos, es bien conocido que un niño que recibe
ampicilina, por ejemplo, amoxicilina, va a provocar por aumento de la osmolaridad también. Ahora, las causas, pues prácticamente todos las conocemos. Muchas veces las tomamos un poco en serio y a veces es parte de la vida diaria de nuestro medio. Porque si nosotros analizamos qué cantidad de población pobre tiene Bolivia, realmente es para sorprendernos. En un reporte que hace unas semanas yo recibí, indicaba que Bolivia tiene la población más alta a nivel indígena. Aproximadamente 60% de nuestra población es indígena. ¿Y a qué está asociada la población indígena? A bajas condiciones de vida, no tienen servicios básicos, no tienen agua potable, no hay servicios de eliminación discretas, hay hacinamientos. Si ustedes van a visitar a cualquier vivienda en el campo a nivel rural, van a ver que viven en una sola habitación, que ahí mismo es su cocina, ahí mismo es su dormitorio, ahí mismo es su comedor, y los baños no tienen baño, generalmente van al campo, van detrás a la huerta, bajo los árboles. Entonces son medios de contaminación también a nivel poblacional. El hacinamiento, como les digo, a veces hay niños pequeños, hay niños jóvenes, hay hijos jóvenes, los papás están increíblemente están dentro de una sola habitación, están conviviendo en conjunto. Ese tipo de hacinamiento también provoca este tipo de problemas de contaminación y de mala higiene. La inadecuada manipulación de alimentos. ¿Qué puedo esperar de una familia que no cuenta con agua potable? El agua potable lo va a tener para tomar, pero a veces cuando tienen que lavarse van a usar la misma agua para todo, ¿no? Entonces es una situación que no depende de ellos, sino son de situaciones estructurales que los gobiernos como de nuestros países estamos preocupándonos de otras situaciones, sino de lo básico, ¿no? Lamentablemente esa es la realidad de nuestro medio, la falta de educación, aunque se nos ha indicado que 90% de la población ya sabe leer y escribir en Bolivia, pero en los hechos yo creo que esto no es así. Quizá hubiésemos tenido con el censo una información real de cuánta gente sabe leer y escribir y que ha cursado un nivel educativo distinto, digamos, diferente. Una madre que tiene un nivel educativo X va a actuar de mejor manera que una mamá que nunca ha llegado a la escuela. No es porque sea menos inteligente, sino no tener la oportunidad, lamentablemente. Entonces, este tipo de situaciones son las causales del problema de diarrea. No es nada extraño, no estamos descubriendo la pólvora con esto, simplemente estamos haciendo una recopilación de las cosas más importantes a las que está sujeto nuestro paciente. Ahora, ¿cómo va a comenzar? ¿Cuál es el ciclo de vida de los agentes etiológicos? Tenemos a los virus y más que todo al rotavirus, pero fundamentalmente a los parásitos. Los parásitos son los que nos van a provocar en una proporción muy alta la diarrea. ¿Cuál va a ser su modo de contagio de la diarrea? Sabemos muy bien que entra por la boca, entra por todo el sistema digestivo, por el estómago, intestino delgado, pasa por el intestino grueso y finalmente va hacia el exterior. Y por este camino, pues pasan una serie de elementos etiopatogénicos, ¿no? Y entre ellos están las bacterias, especialmente, ¿no? Y también los virus, y también entran por acá. Entonces dice que es ano, mano, boca. Esa es la vía bien corta para decir. Esa es la forma de contaminación. Y las lesiones generalmente son a nivel intestinal, ya sean virus o bacterias, ingresan por este medio. Los parásitos de la misma forma. El parásito va a tener otro modus operandi. El parásito, pues, generalmente entra a veces como larva y a veces como huevo. Y cuando entra como larva ya hace su camino por todo el sistema digestivo y logra provocar una serie de patologías dentro del organismo. Y en cambio, cuando entra como huevo, en el mismo organismo hace todo su ciclo vital y desencadena también una serie de mecanismos de patogenia para el niño. Ahora, se clasifican las diarreas de acuerdo al tiempo de presentación, o más bien de acuerdo al tiempo que va a durar el problema. Tenemos una diarrea aguda cuando es menor de 7 días. Se dice de 7 a 14 días. Cuando es de 14 a 21, ya tenemos la persistente. Y cuando es de 21 hasta un mes, ya hablamos de la crónica. Cuando hablamos de la diarrea aguda, entonces estamos hablando generalmente de la forma
viral, producido por el rotavirus. La persistente ya puede involucrarse una forma bacteriana y a veces parasitaria. Y la crónica generalmente es parasitaria íntegramente, pero a veces puede haber una reinfección a través de las bacterias. Entonces, vamos a un poco a hacer un pequeño recuerdo de lo que es la fisiología intestinal. ¿Qué es lo que pasa en el intestino? Sabemos muy bien, y la constitución de todo el sistema digestivo comienza en la cavidad oral. Ingresa por el esófago, pasa por el intestino delgado, luego termina al estómago, ¿no? Por el intestino delgado y luego el intestino grueso. Y llega a nivel externo en una proporción mínima. Prácticamente de todo lo ingerido por el individuo, un 1% termina en heces. Eso es lo normal. Entonces vamos a tener una serie de órganos en todo el sistema digestivo y vamos a tener el paso de determinada cantidad de líquidos. Si nosotros analizamos y decimos qué cantidad de líquidos maneja el intestino, más que el intestino, el sistema digestivo, ¿qué cantidad? Alguna vez yo hacía una pregunta en los grupos de práctica y me decían 2 litros. Sí, evidentemente son 2 litros los que consumimos en forma diaria, pero no son 2 litros los que se manejan en todo el sistema digestivo. Son aproximadamente de 7 a 9 litros. ¿Por qué? Porque 2 litros son los que ingresan de afuera, tanto con el desayuno, el almuerzo, la cena y los líquidos que tomamos. Pero los líquidos de secreción interna comienzan desde la boca. ¿Qué pasa en la boca? A través de la glándula, de las glándulas, la parótida, de las glándulas que se tienen en la boca, vamos a tener la saliva. Y esta va a secretar en la presencia de un alimento en la boca, va a secretar una cantidad de líquido para formar el bolo alimenticio. A nivel esófago no va a haber ninguna secreción de ningún tipo de líquido. Cuando entra al estómago, en el estómago sí se produce cantidad de jugos gástricos. Aquí van a ir a verter ciertos órganos como el hígado, el páncreas, ¿no? Y los jugos intestinales. Entonces vamos a tener una cantidad de líquidos. Y estos ya son órganos de secreción interna. A nivel intestinal va a haber una proporción de líquidos bastante alta. Y todo esto entonces va a sumar los 7 a 9 litros que les indico. Entonces vamos a manejar aproximadamente de 7 a 9 litros. ¿Y qué extensión va a tener? Es otra pregunta capciosa que siempre les hago. ¿Qué extensión tiene el sistema digestivo desde la boca al recto? Es aproximadamente también 7 a 9. Como un memotécnico ustedes pueden tomar en mente eso, que son 7 a 9 litros, más bien metros. 7 a 9 litros con 7 a 9 metros. Esa es más o menos el manejo que se hace a nivel del sistema digestivo. ¿Y de qué partes está constituido? Ya les decía, de la boca, del esófago, o es el órgano de paso donde no sale una gota de líquido, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, ¿no? Y finalmente llega al recto. ¿Qué proporción llega? 100 ml llega aproximadamente, 100 ml, que es un 1% de toda la cantidad de líquidos que ha circulado por el sistema digestivo. Ahora, ¿cómo son estos líquidos? ¿Cómo se distribuye? Tenemos esos líquidos que salen, ¿no? De todos los niveles que les decía. Por la saliva sale 1 litro, por el jugo gástrico 2, por la bilis 1, por el jugo pancreático 2 y el jugo gastrointestinal 1. Sumamos 3, 4, 6, 7, 8. Aproximadamente 8 litros son los que se secretan, ¿no? Y en la dieta 2 litros. Entonces, con todo eso, no, acá se suman 6 litros, más estas 2, 8. Entonces, en total son 9 litros acá se está mencionando. ¿Y dónde se absorbe la mayor proporción? ¿Cuál es el lugar donde más se absorbe? Se absorbe en el yeyuno ilium. Miren, 3 a 5 litros en el yeyuno. En el ilium, 2 a 4. Fíjense la absorción que se tiene en el colon. 1 a 2 litros. Entonces, si sumamos todo, la mayor proporción de líquidos absorbidos va a ser en el intestino delgado y vamos a ver por qué va a haber esto. A las heces, como hace rato les decía, 100 a 200 ml. ¿Y por dónde más se pierde? Se pierde por riñón, se pierde por pulmón y por la piel, ¿no? Entonces, aproximadamente, ese es el manejo que se tiene a nivel intestinal. Ahora vamos a hacer un pequeño recuerdo de cómo es la constitución y la fisiología intestinal. Tenemos dentro del intestino, tenemos estos pliegues
Si nosotros unimos esto, hacemos un círculo, estos están apiñados alrededor en un círculo, ¿no? Y estas van a la luz, a la parte más central del intestino, y estas otras van al fondo. ¿Qué se llaman a estas células? Estas células que vemos acá son los enterocitos, y acá están las células de la cúspide, y acá tenemos las células de la cripta. Estas células de la cripta son células cúbicas y estas células de la cúspide son cilíndricas. ¿Cuál es su diferencia? En que las de la cripta son células que no tienen microvellosidades, pero a partir de la parte media empiezan a nacer las microvellosidades y en la parte ya más superior, que va más a la luz del intestino, está lleno de microvellosidades. ¿Cuántas microvellosidades tiene cada enterocito? Aproximadamente 400 microvellosidades. Y esto le da la posibilidad de la absorción neta que se tiene a nivel del intestino. En cambio, esta va a tener una función que es la de secreción. Se llama también enterocito madre esto, el enterocito. Y el enterocito de arriba es el enterocito hijo. ¿Por qué se llama así? Porque la madre produce, da más enterocitos y esta es la que se especializa en absorber. El hijo solo absorbe, solo recibe, y la madre da. Entonces, cuando nosotros tenemos un funcionamiento adecuado, entonces va a haber un equilibrio entre la secreción, que es acá donde sale la cantidad de líquidos, y entre la absorción. Entonces, este equilibrio produce la hemostasia. Ese tipo el equilibrio hidroelectrolítico es el que va a producir. Y se fijan, cada enterocito está unido al otro. ¿A través de qué? De los desmosomas. Son unas uniones intercelulares. Ahora, una de las cosas importantes que vale la pena mencionar acá, estos enterocitos son microvellosidades que están constituidos de 3 elementos nutricionales. ¿Cuáles son? Proteína, primero, grasa, proteína y grasa. Al revés, proteína, grasa, proteína. Son 3 capas. Entonces, de nuevo, proteína, grasa, proteína. ¿Qué tipo de proteínas están acá? Están las inmunoglobulinas, están acá. La inmunoglobulina. Por lo tanto, acá está cubierto por esta capa cada microvellosidad. ¿Qué se llama esa cobertura? Se llama glicocálisis y tiene 3 funciones. Primera, la lactasa, o sea, la enzimática, la acción enzimática, la acción de absorción y la tercera, la bacteriolítica o inmunológica. Esas 3 funciones tienen en la parte de la cúspide. Entonces, pónganse a analizar. Si acá viene una infección viral y tapa esta función, ¿qué queda? Solo la secreción. Y por lo tanto, esto queda destruido. Y por lo tanto, las microvellosidades cada 3 horas se regeneran. Con cada alimento que el niño recibe es cuando va a tener la regeneración de las microvellosidades. Y los enterocitos se regeneran o nacen y duran aproximadamente 14 días. ¿Cómo podemos medir? Con cada infección viral pueden ser eliminados los enterocitos. En cambio, la microvellosidad cada 3 horas. Entonces, es tan lábil, es tan delicada esta función del intestino que de verdad, si uno no lo entiende, a veces se desespera en querer solucionar el problema de manera rápida. Aquí vamos a ver esas pliegues que yo les mencionaba, donde vamos a ver la cúspide y la cripta. Y, bueno, no vemos las microvellosidades, pero están acá arriba. Como les decía, de la parte media empiezan a nacer. Se especializan los hijos con presencia de microvellosidades. Y acá para ver mejor, es lo que les mencionaba, acá están las criptas que les mencionaba. Miren las criptas y este es el lumen, esta parte es el lumen, ¿no? Y esto es para ver un poco más las microvellosidades, cómo se ve esa mucosa. Y la microvellosidad acá está. Y acá está la capa que les decía, ¿sí? La capa que forma la cripta. Lo mismo acá, vamos a ver, ahí está, esa es la luz y ahí están las microvellosidades, como están viniendo, y los pliegues que se ven. Otra de las cosas que les mencionaba es que entre enterocito y enterocito hay un lugar que se llama desmosoma, que es la unión intercelular. Entonces, por la luz intestinal entra el líquido, entra dentro de la célula, es procesada acá, inmediatamente pasa a nivel intercelular. Y es en este nivel donde se produce el intercambio líquido. Es el espacio intercelular.
¿ya? Esto es lo más importante para que nosotros sepamos, ¿ya? Bien, entonces una vez viendo recordado un poco cómo es la fisiología intestinal, va a ser más fácil que entendamos la parte clínica de la patología. Entonces, cuando hablamos de enfermedad diarreica, un poco vamos a volver a recapitular. ¿Qué es la diarrea? Es el aumento en la frecuencia, con contenido líquido y el volumen de las heces, y la disminución en la consistencia. Puede clasificarse de una forma fisiopatológica, de una forma etiológica y cronológica. Ya habíamos mencionado, la forma fisiopatológica es por la alteración que hay a nivel de las microvellosidades y a nivel de los enterocitos. La etiológica es por el virus, por la bacteria, por el parásito, el hongo o la forma no infecciosa. Y la cronológica es por el tiempo, la aguda, la persistente y la crónica. ¿Cuál va a ser la consecuencia de la enfermedad diarreica? Fundamentalmente y principalmente la deshidratación. Esta es la causa por la que el niño muere. ¿Y cuál va a ser el componente básico de la deshidratación? Es la eliminación de agua y de electrolitos, de cloro y sodio fundamentalmente. Y esto va a tener otra consecuencia, el desequilibrio hidroelectrolítico, que va a provocar una acidosis con disminución de bicarbonato o va a provocar una hipopotasemia con la disminución del potasio. Y tenemos dentro de la clasificación fisiopatológica una diarrea osmótica, una diarrea secretora y una diarrea exudativa. ¿A qué se va a deber este tipo de diarreas? Se va a deber a la etiología. La diarrea infecciosa aguda puede tener una forma acuosa. Se clasifica de esa forma, una forma acuosa y la otra forma con sangre. Esta acuosa puede ser secretora y osmótica. Y la con sangre puede ser invasiva y no invasiva. Cuando es acuosa y secretora, generalmente interviene un agente, y en este caso es el virus. Del Vibrio cólera es la que tiene esta forma secretora. La forma toxigénica del coli también va a provocar la forma secretora. El Vibrio no colérico también y la Shigella. En la osmótica, ¿quiénes van a intervenir? Los virus, especialmente el rotavirus. Tenemos el adenovirus. Enterovirus también está acá. Los parásitos, ya les hablaba de la Giardia lamblia, el Cryptosporidium, el Ciclosporidium. Los laxantes y purgantes, la disalimentación, cuando hay dietas hiperosmolares. Las bacterias, la forma agregativa del coli es la que va a provocar esto. Cuando es con sangre, vamos a tener una forma invasiva. ¿A qué se refiere la invasiva? A que va a provocar lesiones en sacabocados dentro del intestino. Y acá vamos a tener, dentro de los agentes más importantes, la Shigella, la forma invasiva del coli, la Salmonella no tifoidica, el Campylobacter jejuni, la Yersinia enterocolítica en la forma invasiva. Y en la no invasiva vamos a tener la forma hemorrágica del coli, o sea, el coli hemorrágico, ¿no? Con tus serotipos 157.7 y el 126.11. El Clostridium difficile y el coli patogénico también va a provocar. Entonces, esto para tener una idea, para que ustedes sepan a dónde dirigirse. Si tienen esta fotocopia, por ejemplo, van a poder ustedes dilucidar cuál es el agente más identificado que vamos a tener que identificar. Pueden haber el uso de diversos medicamentos, que eso al final lo vamos a tocar, pero se está hablando mucho del uso de antibióticos. Se había abusado de antibióticos en la diarrea, pero actualmente ya hay limitaciones. Solo en determinadas situaciones se puede usar antibióticos. Antiespasmódicos tampoco no se deben usar. Y otros medicamentos, como al final les voy a mencionar, una revisión bibliográfica actual les he preparado para que ustedes tengan una idea de cómo es que nosotros debemos usar la medicación en caso de diarrea. Como esto que al final les voy a mostrar. Entonces, ¿qué es la enfermedad diarreica? ¿Qué es lo más importante dentro de lo que es la enfermedad diarreica? El diagnóstico. ¿Cómo voy a llegar al diagnóstico? Haciendo un buen análisis clínico, una anamnesis adecuada por parte de la madre que me va a dar como pauta de que el niño tiene deposiciones líquidas. Eso es lo más importante. Y tengo que yo valorar clínicamente a mi paciente. ¿Qué voy a valorar? Voy a valorar si ese niño tiene deposiciones líquidas. Tengo que ver cómo está su estado general.
Si con deposiciones líquidas que ha comenzado empieza a ponerse irritable, ya tengo que empezar a preocuparme, porque al ponerse irritable significa que el niño se está deshidratando. Pero si el niño está tranquilito, pero ha tenido diarrea, pero ya es una forma de deshidratación, es una deshidratación leve. Entonces tengo que tener mucho cuidado, tengo que valorarlo muy bien. Y para esto voy a tener que hacer a lo mejor algunos estudios. Voy a tener que hacer un coproparasitológico, siempre y cuando el coproparasitológico, ¿cuándo voy a hacer? Cuando dure más de 7 días. No le voy a hacer al segundo día que tiene diarrea, porque el parásito no se introduce pues inmediatamente, no es como el virus que se introduce en 3 horas, ¿no es cierto? Pero si es que yo tengo una diarrea con sangre, aquí sí que tengo que hacer una citología de moco fecal. ¿A qué se refiere? Voy a recolectar las heces y voy a mandar al laboratorio y voy a pedir que me hagan un recuento de leucocitos en heces. ¿Y a qué se refiere eso? Se refiere a que si esos leucocitos, de 10 leucocitos que me han encontrado, la mayoría son polimorfonucleares, sí voy a pensar en una forma bacteriana. Pero si la mayoría de los leucocitos detectados en las heces son mononucleares, voy a pensar en una causa parasitaria. Esa es la diferencia. Por eso es que yo pido la citología de moco fecal. Luego, en caso de que aquí he tenido mayor cantidad de polimorfonucleares, entonces voy a pedir un coprocultivo. ¿Para qué? Para que me identifique el germen. Tener que dar antibióticos. No se da en todos los casos. En este caso sí voy a dar. Si es un germen, un coli, por ejemplo, que me está provocando un desastre, una diarrea disentérica porque está el coli invasivo, entonces sí voy a tener que decir qué antibiótico voy a usar y para qué antibiótico es sensible ese coli. Entonces, es importante que con un niño con diarrea yo tenga que llegar a este tipo de diagnósticos. No solamente es clínico, como les decía, fundamentalmente es clínico, epidemiológico y finalmente es con apoyo de exámenes de laboratorio. Pero lo más importante o lo más grave de todo esto es la deshidratación. O sea, este es el motivo por el que el niño muere y por lo tanto yo tengo que conocer lo más importante de la deshidratación. Lo que hemos hecho es como una introducción a este tema grave por el que el niño se va a morir. Entonces, ¿cuáles son las consideraciones generales de una deshidratación? Los niños tienen un alto riesgo de deshidratarse. ¿Por qué? Porque ellos tienen mayor riesgo de enfermedades gastrointestinales. ¿Por qué? Veamos a un niño que está gateando. Veamos a un niño que es pequeño. Es un niño travieso que pone a la boca todo. El niño conoce por la boca. ¿Saben por qué? Porque al año y medio, el niño saborea lo que es dulce, salado. ¿No es cierto? A partir de los 6 meses, cuando ya las papilas se van formando, no solamente ya va a saborear alimentos dulces como el pecho materno, sino va a saborear salados y agrios. Entonces el niño piensa que todo en la vida está relacionado con dulce, salado o agrio. Entonces va a probar todo, entonces mete a la boquita todo. Y esta es una de las causas por las que el niño se contamina. Por lo tanto, el niño tiene mayor riesgo de enfermedades gastrointestinales. Otras patologías también se asocian a diarrea. Puede, como les decía, la otitis puede provocar diarrea. La infección urinaria puede provocar diarrea. Entonces, los niños además sufren mayor cantidad de pérdida de agua. ¿Por qué? Porque los niños tienen mayor proporción de líquidos que los adultos. El adulto tiene 10% menos cantidad de líquidos y el niño tiene 10% más que el adulto. Ese 10% de diferencia entre el niño y el adulto es el que le da la hidrovulnerabilidad. Si no, veamos lo que pasa en las huelgas de hambre. Un adulto puede estar 24 horas sin tomar líquido. No le pasa nada, no se muere. Sí, se va a poner grave, mal, lo que sea, pero no se va a morir. En cambio, déjenlo a un niño de menos de un año sin líquidos durante 6 horas, se va a morir, porque cada 3 horas el niño debe consumir líquidos y más de 3 horas de falta de líquidos, ese niño puede entrar en shock y morirse. Se van a fijar que no hay niño que no pueda tener la posibilidad de tomar líquidos no más de 3 horas. Y el niño además, cuando es pequeño, no tiene pues la manera de ir, tengo sed y me voy a la pila y me tomo agua de la pila, aunque sea, no. El niño espera que su madre o la persona que la cuida
tiene que estar pendiente de los síntomas, tiene que estar pendiente de darle lo que el niño necesita, ¿no? Para eso es la madre, para eso están las personas adultas alrededor del niño para cuidarla. Entonces, ¿qué pasa con la deshidratación? Hay pérdida de líquidos y electrolitos, ¿no? Y la diarrea sobreviene, ¿por qué? ¿Por qué va a venir la diarrea? Porque hay un aumento de la secreción intestinal. Ya les mencionaba, si por ejemplo el niño ha consumido cantidad de alimentos, pero que son de osmolaridad aumentada, entonces aquí va a haber un aumento de la secreción. Porque ¿qué hace? Al entrar al intestino delgado, esa osmolaridad aumentada arrastra líquidos de todo el organismo y por lo tanto se va a llenar de la secreción intestinal. No va a haber inflamación, no va a haber nada, simplemente se va a llenar de esa cantidad de alimento hiperosmolar que va a arrastrar líquidos de todo el organismo. Otra causa, esa es la forma no infecciosa. La causa infecciosa es que ahí se va a inflamar el intestino y va a haber daño, es la que les decía, la forma invasiva, que va a ser en sacabocados. Ya va a provocar lesiones, va a provocar úlceras a nivel de la mucosa intestinal. A consecuencia de estas dos situaciones, ¿qué va a haber? Va a haber, por lo tanto, pues disminución de la absorción. Ya les decía, cada 3 horas se elimina la microvellosidad. Entonces, si a las 3 horas no se le ha dado nuevo alimento, estas microvellosidades quedaron planas. Y pueden haber, entonces, ¿qué va a persistir? Una sola función del intestino va a persistir, la secreción. Ya no va a haber absorción. Y por lo tanto, ese intestino empieza a hincharse, a edematizarse. ¿Qué es lo que va a encontrar la mamá? Se está hinchando la barriguita y no quiere comer nada y ahora está con diarrea. Lógico. Si no se está absorbiendo y está aumentando la secreción, entonces el niño va a empezar a tener diarrea, como agua va a salir. Y todo el alimento, como está comiendo, se está yendo. Y queda en la luz sustancias no absorbidas, incluyendo un exceso de sodio. Entonces el electrolito se está acumulando. Y la glucosa también. Y otros electrolitos se están sumando. Y aquí aumenta la osmolaridad. ¿Y esto qué va a hacer? Ese aumento de osmolaridad, por cierto, tenemos que saber que la osmolaridad que el niño tolera es la osmolaridad del plasma, que es de 280 a 320 miliosmoles. Pero si yo tengo 400 miliosmoles, entonces va a traer agua hacia la luz y aquí va a producir pérdida abundante de agua y por lo tanto de electrolitos y se va a producir la diarrea. Esa es la forma más clara de explicar la diarrea. Si esta forma la hemos entendido, es increíble, pero ¿cómo vamos a lograr tener la posibilidad de solucionar el problema de la diarrea en el niño? Entonces, después de la deshidratación, entonces, ¿a qué nos lleva? Primero nos va a llevar a un deterioro en la circulación general. Ese niño va a empezar a entrar en hipovolemia, más que en hipovolemia, en hipotensión. Por lo tanto, no está llegando líquidos pues al riñón y por lo tanto el riñón va a tener una insuficiencia de tipo funcional, una insuficiencia renal funcional por falta de líquidos. Y por lo tanto el balance metabólico pues se va a alterar, va a empezar a haber acidosis, como ahorita les voy a explicar rapidito en una tabla. Y en general todos los sistemas van a deteriorarse, todos los sistemas. Pero antes de llegar a esta situación extrema en que el niño se va a morir, el organismo tiene la capacidad y la posibilidad de poner en juego muchos mecanismos que se llaman homeostáticos, mecanismos homeostáticos, renales, vasculares y hormonales. ¿Para qué? Para salvar de morir rápidamente al niño, para compensar las alteraciones inducidas. Entonces, se ha deteriorado todo y tengo estos mecanismos que pueden salvar la vida del niño, ¿no? Y vamos a hacerlo rápidamente. Es un poquito compleja la tabla, pero la vamos a tratar de entender. Me encantaría que le pongan atención a esta partecita que es muy importante. ¿Qué tenemos? Tenemos que la diarrea como infección enteral. ¿Qué va a pasar cuando hay diarrea? Va a haber una pérdida de agua y electrolitos. Por lo tanto, al haber pérdida de agua y electrolitos, va a haber una contracción y un aumento de la osmolaridad del espacio extracelular. Extracelular. Y recordaremos, ¿qué ion es el que está presente a nivel extracelular? Es el sodio. ¿Qué ion es el que está a nivel intracelular? Es el potasio, ¿no? Entonces, aumenta la osmolaridad a nivel del extracelular. Y
Esto va a provocar una contracción del intracelular. Claro, quiere acaparar todos los electrolitos y le va a dejar sin, prácticamente le va a deshidratar a la célula. Y acá vamos a recibir respuestas compensatorias que va a producir una disminución o va a haber una tendencia a la hipernatremia. Miren, había sodio, ¿no es cierto? Y está aumentando el sodio. Y aquí hay una tendencia a la hipernatremia. Y esto va a provocar, ¿qué es lo que vamos a tener que inducir? A que haya una iso o hiponatremia. No es bueno que esté con hipernatremia. Entonces es necesario que tendamos a tener una iso o hiponatremia. Asimismo, al disminuir el flujo de la sangre, el riñón va a estar alterado. Y al estar alterado el riñón va a producir una acidosis. Otros órganos van a estar alterados. Y aquí, ¿qué va a aumentar? El metabolismo. No se va a producir esta infección enteral. Va a haber efecto nutricional, una mala absorción intestinal transitoria. ¿Qué va a pasar? Procesos fermentativos en el intestino. ¿Y qué va a pasar a la larga? Efectos osmóticos, mayor producción de gas y mayor absorción de hidrógeno. ¿Y esto a qué va a condicionar o va a inducir? A una acidosis metabólica. Estos efectos nutricionales se va a acompañar de anorexia. El niño no quiere comer y por lo tanto va a aumentar el catabolismo, un autoconsumo, una gluconeogénesis. Y esto va a provocar pérdida de peso. Y por lo tanto va a haber aumento de cuerpos cetónicos y esto mismo va a acompañar a que se produzca una acidosis. Entonces, cuando se produce una acidosis en el niño con diarrea, es porque realmente ha tenido, pero todo un caos a nivel es decir, de los electrolitos. Si se fijan, ha habido todo un mare magnum dentro de lo que es la parte electrolítica del niño, ¿no? ¿Y cuáles son los efectos de la deshidratación en el líquido extracelular? Esta pérdida de agua y electrolitos, o sea, del sodio, del bicarbonato, del potasio, va a producir una contracción del extracelular. Y por lo tanto, este intercambio del intracelular con el extracelular va a hacer que el agua y sodio del extracelular pase, del intracelular más bien pase al extracelular. Y como les decía, se acumula ya, ¿no es cierto? Y el potasio del intracelular también sale al extracelular. Y acá disminuye el bicarbonato. Ahora, el sodio del extracelular pasa al intracelular, quiere cambiar, ¿no es cierto? Y no puede ser, no puede haber sodio dentro de la célula. Todo esto va a provocar aumento de la respiración y aumento de la pérdida de agua. Estamos hablando en este caso también de la acidosis metabólica. Ahora, al haber contracción del extracelular, va a haber disminución del flujo de sangre. El riñón va a funcionar mal. Va a haber disminución de bicarbonato y aumento del hidrógeno en el extracelular. En el riñón va a haber disminución de la tasa de filtración glomerular. Va a haber retención de sodio, cloro y agua. Eliminación de bicarbonato y potasio. Disminución de la acidificación, un aumento inicial, luego disminución de la concentración del riñón y esto va a tener una isotonicidad o hipotonicidad. Acá también vamos a tener otro fenómeno, va a tener mucha sed el niño y esto va a actuar a nivel de la hipófisis anterior y va a provocar el aumento de la hormona antidiurética y esta va a actuar a nivel del riñón. Y por lo tanto, esta otra vez va a disminuir la tasa de filtración glomerular. ¿Para qué? Para retener el líquido. Luego, la renina va a actuar a nivel de las adrenales y provocando el aumento de la aldosterona. Cuando tiene sed el niño, va a tener un incremento en la ingesta de agua, va a querer agua el niño. Entonces estamos entrando en la segunda etapa o en la deshidratación moderada acá, ¿ya? Entonces, esta deshidratación, normalmente siendo una especie de síntesis, es la pérdida excesiva de líquidos gastrointestinales, siendo la causa más frecuente de morir y mortalidad en el niño. Puede acompañarse de pérdida de sodio, de potasio, de calcio y de acidosis metabólica. Hay manifestaciones clínicas y hallazgos de laboratorio. ¿Cuáles van a ser estos? Tenemos pérdida en porcentaje, hasta el 5%, del 6 al 10 y más del 10. ¿Cómo vamos a también compararles? El 5% se llama también leve o en IEPI se llama EDA sin deshidratación, donde la pérdida ha sido de 50 mililitros por cada kilo. Ejemplo, si yo tengo un niño de 10 kilos, si ha perdido 5%, ¿cuánto habría perdido? 500 ml aproximadamente. En la moderada vamos a tener una pérdida del 6 al 10, que llamamos moderada. Acá se habla de EDA con deshidratación. Acá la pérdida es de 80 a 100. Y en la de más del 10% ya es grave, en la que el niño ya está choqueado, está
obnubilado. Aquí vamos a tener más de 100 ml. Si ese niño tenía 10 kilos, como mencionábamos hace un momento, entonces ha perdido más de 1 litro. Ahora, hay signos clínicos que yo voy a tomar en cuenta para valorar a mi paciente. Voy a ver el grado de deshidratación, como ya mencionaba, simplemente estoy volviendo a recapitular esta última parte. Voy a tener la leve, la moderada y la grave. ¿Y cuáles son los signos que yo voy a tomar en cuenta? Solo los que están en rojo. Voy a ver el estado general, los globos oculares, los labios y mucosas orales, el signo del pliegue y la sed. Cuando tiene un niño deshidratación leve o EDA sin deshidratación, ¿qué es lo que va a pasar? Que ha perdido 50 por kilo. Ha tenido 6 kilos, ha perdido 50 por kilo. ¿Cuánto sería? Sería aproximadamente 150, ¿no? Aproximadamente. Ya. ¿Qué va a haber en el niño? Nada. El niño está normal, chocho de la vida, no le pasó nada. El único dato que me hace preocupar es el antecedente de la diarrea. Entonces, acá, con una leve, no voy a encontrar ningún síntoma. Absolutamente. Pero cuando esa deshidratación aumenta al 10%, ya hablo de una EDA con deshidratación. Acá, ¿qué voy a tener? El niño está irritable. Sus globos oculares están hipotónicos. Los labios y las mucosas están secas. Hay signo del pliegue y sed. Entonces, aquí basta que tenga de estos 5, 2 o 3 de estos signos, ya para mí es una EDA con deshidratación. Ya hasta el 10%, del 6 al 9 puede ser, ¿ya? Y en la grave, ¿qué es? La grave ya ha perdido casi, como les decía, 500 por litro, ¿no? Entonces, por kilo diré. Entonces, aquí, ¿qué vamos a ver? A un niño letárgico. Vamos a tener todos los signos, pero ya no vamos a poder valorar, porque lo que nos está interesando es reponer los líquidos. Entonces, a mí ya no me interesa mucho valorar, ¿tiene pliegue, no tiene pliegue, cómo está su respiración? Nada. Simplemente yo le voy a empezar a reponer líquidos porque ya está letárgico el niño. Y el antecedente de la diarrea más el grado de letargia, para mí ya me da el diagnóstico de que es un niño choqueado. Entonces, en tipo de deshidratación vamos a tener la isotónica. Cuando hay deshidratación de tipo isotónica, hipertónica e hipotónica. ¿Cuándo es isotónica? Cuando la pérdida de agua y de electrolitos es en la misma proporción. O sea, se eliminan tanto líquidos y electrolitos en la misma proporción. Aquí, su característica de este tipo de isotónico es la hipovolemia. ¿En qué tipo de niños se va a encontrar la isotónica? En niños eutróficos, que no tienen mayor problema de peso. Y la hipertónica se presenta en los obesos, en los niños gorditos. ¿Qué va a pasar? Que va a haber mayor pérdida de agua. Y se concentra el niño. Pierde agua, ¿no? Y acá el sodio está 150, o sea, está alto. ¿Qué voy a decir? El niño está concentrado cuando es hipertónica y está en niño gordito. Y el hipotónico es el niño desnutrido. Aquí ha perdido más electrolitos que agua. Entonces está diluido este pequeño. Entonces acá el sodio está bajo, está por 130, por ejemplo, ¿no? Esa es la diferencia en los tipos de deshidratación. Las consecuencias ya mencionábamos hace un momento: deshidratación, acidosis e hipopotasemia. La acidosis, ¿qué es la acidosis? Es una mala perfusión sanguínea renal, porque hay un aumento de la producción de ácido láctico, como hemos visto en la tabla. Tiene su característica respiración profunda, disminución de bicarbonato y aumento de vómitos. ¿Qué es la hipocalemia? Disminución de potasio, porque eliminó potasio. Puede producir arritmia cardíaca, puede producir debilidad muscular e hilio paralítico. Muy bien, tenemos todo el arsenal clínico, digamos, ya hemos podido tener toda la valoración del niño, ya lo hemos clasificado. Ahora vamos a hacer el tratamiento. ¿Y a qué se va a orientar el tratamiento? Vamos a cumplir 4 objetivos. El primer objetivo es prevenir la deshidratación en caso de diarrea sin deshidratación, o sea, en ese primer caso que les he mencionado. El segundo caso es corregir cuando ya está deshidratado el niño, ya está en la EDA con deshidratación. Y el tercero, mantener al niño hidratado en ambos casos, una vez corregida la deshidratación. Y un cuarto objetivo es que debemos pensar en la alimentación. Recuerdan que les he dicho que cuando se eliminan las microvellosidades, ese enterocito está plano y va a parecer como una cañería plana.
no va a tener microvellosidades. Y esto puede ser muy peligroso porque el niño así se puede desnutrir. Y ahí tenemos como consecuencia niños desnutridos. Entonces, en base a la determinación de todos estos objetivos, vamos a hacer el tratamiento de plan A, plan B, plan C. Para hacer este tipo de tratamiento, tengo que tomar en cuenta 5 puntos. Primero, es importante que yo sepa preguntar. Y lo más importante que voy a preguntar a la madre, decir, señora, su niño tiene diarrea, ha tenido vómitos, sed y orina, que es lo que acompaña toda la gama de signos y síntomas. Lo más importante es la diarrea. Observar al niño. ¿Cómo voy a hacerle? Voy a valorarle clínicamente, voy a ver ese estado general que les he dicho, si está irritable. Voy a ver los ojos y las lágrimas, la boca y la lengua. Voy a ver si hay signo del pliegue. Voy a ver su peso, sus signos vitales, su fontanela. Voy a ver todo eso al observar. Y luego, una vez que he hecho todo eso, voy a clasificar en una EDA sin, en una EDA con o una EDA con deshidratación grave. ¿Y qué plan le voy a hacer? Voy a tratar con plan A, plan B o plan C. Bueno, entonces, cuando ese niño tiene una EDA sin deshidratación, ¿cómo va a estar? Niño alerta, sus mucosas húmedas, bebe sed sin mayor problema, llanto con lágrimas, signo del pliegue negativo. El niño está chocho de la vida, no tiene ningún problema. Pero tiene el antecedente de que ha tenido diarrea. ¿Qué le voy a hacer? Plan A. ¿Para qué? Para prevenir la deshidratación, para que ese niño no se me agrave con signos de deshidratación. ¿Qué le voy a hacer? Lactancia materna, si está recibiendo, le voy a hacer continuar. Le voy a dar suero de rehidratación oral a tolerancia, si es que vive lejos de la zona del centro de salud. Voy a decirle que le dé líquidos caseros. Le voy a preguntar a la mamá, señora, en su casa, ¿qué líquidos toma? Agua de Wilcaparo, agua de maicena, agua de mote, no sé, de lo que sea, y que le dé el doble de lo que le da. Y la alimentación complementaria. Es fundamental la alimentación básica. Le voy a decir, señora, le va a dar sopita de pollo con arrocito, con papita y con zanahoria, y le va a dar manzanita y le va a dar platanito raspado. El plátano no tan maduro, más bien medio durito. Eso es importante. Entonces, este es el plan A. ¿A qué se refiere el plan A? Es la prevención de la deshidratación. Mirta Montenegro, Perdón, WhatsApp de audio. Mirtita, te llamaré un ratito, estoy en clase. Ya. Entonces, se va a basar en las 3 siguientes reglas. Aumentar la ingesta de líquidos y seguir con la lactancia materna. Las 3 A's. Alimentar fraccionadamente, 5 más comidas, lo más precoz posible. Y signos de alarma, enseñar a la madre los signos de alarma. Si no hay lágrimas o están disminuidas las lágrimas. Si los ojos están hundidos, si las mucosas están secas, si el niño está muy decaído y si el niño tiene sed. Entonces, eso es lo que me voy a poner a observar en el niño, ¿ya? ¿Qué pasa cuando yo tengo un niño con deshidratación moderada? Este niño ya se ve la fontanela hundida, los ojitos, miren, están hundidos y la boca está seca. Y seguro que si le hago signo del pliegue, va a tener el signo del pliegue. ¿Cómo se encuentra el niño? Irritable. Tiene mucha sed. Las mucosas están secas. Llantos sin lágrimas y ojos hundidos. Signo del pliegue positivo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ya ha perdido líquido. Entonces, tengo que combatir la deshidratación. ¿Con qué? Voy a hospitalizarlo momentáneamente y le voy a dar suero de rehidratación oral. Puedo calcular el peso por 50 ml o por 100 de acuerdo a la edad. Si tiene más de 5 kilos, le voy a dar 100, ¿no? Y aquí voy a tratar con este plan, ¿no? Si el niño mejora, entonces va a ir a plan A, porque ha mejorado y ya no tiene deshidratación. Pero si el niño empeora, voy a ir al plan C, que vamos a ver ahorita. ¿Qué pasa con el plan B? ¿Cuándo se realiza este plan B? Cuando se conoce el peso de los niños, sirve para reemplazar las pérdidas de agua y electrolitos, ¿no? Y se tiene que dar de 50 a 100 ml por cada kilogramo. O sea, cada peso. Tiene el niño 6 kilos, muy bien. Le voy a dar 100, 600 le voy a aumentar. Cuando no se conoce el peso de los niños, se administra a libre demanda, pero evaluando permanentemente al niño. Acá está una tablita. De acuerdo al peso, la cantidad de volumen que le voy a dar, ¿ya?
de acuerdo al peso, la cantidad de volumen. Voy a fluctuar entre esto o esto. Yo voy a ver. ¿Ya? ¿Y cómo se da? Hay unas bases fisiológicas del suero. Favorece una absorción neta en el intestino delgado el suero. La absorción activa de la glucosa promueve la absorción de sodio. Se promueve la absorción de diferentes solutos orgánicos, es segura y fisiológica a pesar de la osmolaridad. El bicarbonato citrato favorece una corrección rápida de la acidosis y el suero reemplaza las pérdidas de potasio. ¿Ya? ¿Cómo se prepara? Se prepara en 1 litro de agua, limpia, hervida y enfriada. Se diluye todo. No se puede preparar por partecitas. Se tiene que preparar todo. Y se da en cucharillita o se da en vasito pequeño para que el niño vaya tomando de a poco y de acuerdo a lo que el niño tiene sed. El niño va a tomar hasta que sea rehidratado. Es increíble, pero el niño tiene sed y le da mucha sed cuando está deshidratado. Cuando ya no tiene deshidratación, ya no quiere, si le obliguemos, no quiere. ¿Ya? ¿Y cuál es la composición del suero? Este suero se conoce como una excelente intervención en el tratamiento de la diarrea. Es un arma valiosa en salud pública y en la atención primaria. Se ha descrito como el avance médico más importante del siglo XX. Y su composición es la siguiente. Lo más importante que me interesa que conozcan es que tiene 20 gramos de glucosa. Diluido es al 2%. Que tiene cloruro de sodio, 3.5. Y esto me da 90 de osmolaridad. Citrato trisódico, 2.9, 10. Esto le reemplaza al bicarbonato. Cloruro de potasio, 1.5. Tiene 100 de osmolaridad. Y todo esto me da una osmolaridad de 311. Recuerdan que les decía, necesitamos una isoosmolaridad con el plasma, está cumpliendo. 311 miliosmoles. Cuando tiene bicarbonato, tiene 330, un poquito más, pero no es mucho. Y es una cifra ideal en la osmolaridad que necesita el niño. Entonces, esta proporcionalidad, diré, estos elementos que están dentro del suero son mágicos. La verdad es increíble, pero esto actúa de una manera increíble en el niño. Los que hemos tenido la oportunidad de trabajar con esto, vemos el efecto que tiene esto. Entonces, ¿qué me permite esto? Que haya la participación activa de la madre. La madre es la que le da y ella aprende. Es sencillo porque está evaluando los signos y síntomas. Cuando hay vómito, podemos esperar unos 10 minutos, porque si no, tenemos que colocar una sonda nasogástrica. Hay que usar una hoja de control cuando es en establecimiento de salud. Se suspende cuando el niño ya está hidratado. Y cuando les digo, como les digo, cuando está hidratado, cuando ya no quiere. Y claro, cuando lo valoro y está ya bien. Cuando pasamos a la fase de mantenimiento, vamos a valorar para cuando empecemos a darle de comer. Y recomendamos a la madre su participación activa. Ella tiene que ser la que maneje todo el proceso. Y hay que darle suficiente cantidad de sobres para que se vaya a su domicilio. Se da el tratamiento en 2 etapas. La primera etapa de rehidratación oral propiamente dicha para corregir el déficit. Y se corrige en 4 a 6 horas con la administración de suero. Y la de mantenimiento. Hay que corregir las pérdidas anormales y se administra junto con otras soluciones caseras. No junto, ¿no? Sino alternativamente, simultáneamente. Se puede dar el suero y se le da otros líquidos. Eso es para mantenimiento nada más. Pero se tiene que tomar en cuenta que en el plan B hay 2 etapas. La etapa de rehidratación propiamente dicha y la etapa de mantenimiento. Eso es fundamental. Ahora, ¿qué pasa con la deshidratación grave? Ya este niño está letárgico, ya les decía, hipotónico, inconsciente. Bebe mal, no es capaz de hacer el líquido que se le da. Las mucosas están muy secas, el signo del pliegue puede o no haber, el llanto está ausente porque ya no tiene ganas, el niño está completamente obnubilado. Entonces vamos a dar el plan C. ¿Qué vamos a hacer? Corregir la deshidratación porque está en shock. ¿Cómo vamos a hacer? Ringer lactato. Primera hora 50, segunda hora 25, tercera hora 25. Entonces, analicemos. 100 ml en 3 horas se ha dado. Se ha perdido 100 ml por kilo, ¿no es cierto? Está devolviéndose en 3 horas, devolvemos esos líquidos perdidos. ¿Cómo es el manejo? Se tiene que dar una solución polielectrolítica. El Ringer lactato se llama también polielectrolítica o se llama Harman. Se da en periodo corto. Su objetivo es la expansión rápida del volumen. Su composición es igualito. Fíjense, cloruro de sodio, de potasio, acetato monosódico y dextrosa. La misma composición. Y la osmolaridad 331. O sea, es como si nosotros le estuviésemos dando por vía parenteral la misma que la vía oral. Es la misma.
y el efecto es mágico, igual en ambos sentidos, en ambos lados. Y la clave es la cantidad que les he indicado, 50, 25, 25. Actualmente se está usando a nivel hospitalario con cifras pequeñas, se da 20 cada 15, 20 cada media hora. O sea, hay temor de usar líquidos, entonces se está tratando de inducir un poco y enseñarles y comunicarles, informarles, ¿no?, a los residentes que no tengan miedo. Entonces, hemos tenido experiencia en esto y no hay por qué temer, no hay por qué temer de verdad. Entonces, esta es la forma, la primera hora 50, la segunda, segunda y tercera, 2 horas también, 50, 100, y la de mantenimiento, 40 se puede dar en las 3 horas siguientes. Pero acá ya se da alimento y se da otros líquidos ya. Y finalmente, para ver el tratamiento, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si yo administro líquidos intravenosos, le doy esta forma que les he dicho, ¿no es cierto? 50, 25, 25. Hay que evaluar al paciente constantemente. Si puede beber, y hay que aprovechar de darle suero de rehidratación oral. Si completa el esquema, retirar la venoclisis. Si no, repetir de nuevo. Si se corrige la deshidratación, observarlo por 2 horas y asegurarse de que los padres estén capacitados para llevarlo a su hogar. Ahora, puede que no se haya podido poner suero. ¿Qué voy a hacer? Osteoclisis. ¿Tengo experiencia? Si no tengo experiencia, mejor me guardo. Pero si tengo, le hago la infusión por allá. Nosotros no tenemos ni siquiera en el hospital esta experiencia. Entonces, eso mejor lo pasamos. No tiene experiencia, hay que referirlo a un lugar cercano, de menos de 30 minutos. ¿Para qué? Que les he dicho, en 30 minutos se nos puede morir el niño. Referirlo y preparar suero en el camino, darle en cucharillitas. Ya. Digamos, no puedo referirlo. Entonces uso un suero o diré sonda nasogástrica. Si vomitara, por ejemplo, se distendiera, entonces voy a usar poquito, de a poquito, poquito. O referirlo, no sé cómo, no sé qué haré, pero voy a agarrarme un burro, un caballo, lo que sea, me lo voy a llevar al niño. Y después de 4 horas evaluar al paciente y dar otro tratamiento. El suero de rehidratación por gastroclisis se puede dar de 20 a 30 mililitros por kilo. Y se puede dar hasta 120 mililitros por kilo evaluando cada hora, si es que fuese posible darle por sonda. Y si no, referirlo urgentemente, ya sea con endovenoso, osteoclisis o sonda. Hay que preparar suero y enseñar a la mamá cómo darle en el camino. Este es un resumen de lo que nosotros haríamos en casos de emergencia de un niño deshidratado. Bien, hay otras alternativas de tratamiento. He hecho una pequeña revisión el día de hoy para que ustedes tengan una idea de qué es lo que se siente, qué se piensa actualmente sobre la rehidratación. Dice que en más de medio siglo se ha demostrado que la terapia de rehidratación oral es la intervención que ha salvado millones de vidas, siendo la piedra angular en la prevención y el tratamiento de la deshidratación por EDA. La rehidratación intravenosa también le coadyuva en esto, y la corrección de alteraciones electrolíticas, que también debemos estar preparadas, y la prevención de la hipoglicemia en niños desnutridos. El apoyo nutricional es fundamental, lo que les acabo de decir. Es un aspecto importante en el manejo de la EDA, en entornos de recursos limitados, donde la desnutrición y acá aparece la enteropatía ambiental, es bien frecuente. Entonces el niño puede quedar como una enteropatía, o sea, una afectación permanente del intestino. ¿Por qué? Porque ha tenido muchos episodios de diarrea y puede terminar como una enteropatía ambiental. Se tiene que dar, se puede dar, se está dando el zinc oral como una terapia para la EDA. Ha sido eficaz para acortar la duración de los síntomas, especialmente en mayores de 6 meses. Esta es una revisión del 31 del 2004 que ha hecho la OMS y la UNICEF, y lo han recomendado, el uso del zinc oral. ¿Ya? Otros aspectos importantes del tratamiento. Los antimicrobianos, como ya les mencionaba hace un momento. En el tratamiento de la SEDA solo se da en casos que se ha identificado el germen y tenemos la seguridad de que esa es la bacteria. Si es un coli entero invasivo, no hay vuelta, hay que darle. Si es un niño que tiene una parasitosis, voy a darle un tratamiento antimediano. O sea, voy a tener que dar el tratamiento específico, no me voy a inventar, no le voy a dar tratamiento con antibióticos solo porque sí. Los probióticos, este es el tema que todo el mundo pregunta y a veces hablan de memoria muchas personas. En las sedas funcionan como barrera epitelial. Puede tener impacto en la microbiota intestinal,
puede tener también su efecto en la modulación de la respuesta inmune o la competencia directa con patógenos entéricos. Entonces, el probiótico está indicado. En países desarrollados se usan probióticos y dice que ha reducido la diarrea en un 14%. La Sociedad Europea de Gastroenterología recomienda especialmente el uso del Lactobacillus ramosus o el Saccharomyces boulardii como tratamiento de rutina para niños con diarrea aguda. Pero estamos hablando de países desarrollados, ¿no? Es un aditivo. El prebiótico no es lo mismo que el probiótico, es un aditivo nutricional que se utiliza para ayudar a garantizar la cepa del probiótico. Entonces, ayuda al probiótico, el prebiótico. Y para que establezca colonización. Los simbióticos han mostrado ser de ayuda, son simbióticos, ¿no es cierto? Los antieméticos, ¿qué hablamos de los antieméticos? Los antieméticos ya se han dejado de tener importancia, porque a veces la mamá, porque está asustada porque tiene vómitos el niño y le da un antiemético y se calma, pero adentro está una bomba de tiempo. Entonces no es bueno, es una bomba de tiempo, no se debe dar antieméticos. El ondansetron en países de altos ingresos se vinculó con disminución de riesgos hospitalarios y tasas bajas de hidratación. El agente antimotilidad a la loperamida también con mucho cuidado. Se da cuando hay un dolor abdominal, distensión, pero eso con mucho cuidado no es recomendable darle de manera rutinaria. Se ha promovido mucho el uso de un antisecretor que es el racecadotrilo como complemento a la terapia de rehidratación. Luego, la esmectita es un antidiarreico con magnesio y aluminio, más la terapia de rehidratación puede ayudar a disminuir la duración de la diarrea, de acuerdo a Herrera, Benavente y colaboradores. ¿Qué impacto tienen las enfermedades en América Latina? Dice que se ha usado también muchas de las cosas que nos dicen ahorita los del otro lado. Se ha usado el racecadotrilo, el diosmectatina, el lactobacillus reuteri, el Saccharomyces boulardii y el zinc. Dentro de todo ello, dice que la que mayor efectos de superioridad ha tenido es el racecadotrilo en el manejo integral de la diarrea en menores de 5 años. Los demás están en periodo no de experimentación, pero si es posible su uso, más es el costo, la parte económica muy fundamental, muy importante para nuestros niños. Se ha dicho que las medidas preventivas, y de eso no vamos a dudar, la lactancia materna, no hay vuelta de hoja, es una de las maneras de controlar la diarrea y de prevenir. La nutrición adecuada, ¿no es cierto? Lamentablemente nuestra población, ¿qué está haciendo? Está botando la comida de la boca, la comida normal, la comida adecuada, y está dando, disculpen la expresión, comida chatarra, comida basura. Estamos haciendo eso. Las mamás venden los huevos, venden el queso, y están comprando papitas fritas, están comprando carne procesada, qué sé yo. Estamos quitando de la boquita lo adecuado y le estamos dando otra cosa que no es adecuada. El agua limpia. Esto ya es a nivel estructural, a nivel del gobierno. El lavado de manos es la educación que los niños son los que mejor aprenden. La construcción y utilización adecuada de letrinas, las inmunizaciones y el educar a la madre. Una madre educada siempre va a educar mejor a su hija, va a criar mejor. Fundamentalmente, mejorar la salud y la educación en la nutrición y en la lactancia. Vuelvo a repetirlo. Ambientes seguros, las vivienda con agua potable, higiene ambiental, fundamental para que no haya diarrea. Y finalmente, la prevención. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros a nivel de personal en salud? Los agentes productores se transmiten por la vía fecal oral, ano, mano, boca, por contacto directo de persona a persona o a través de alimentos. Entonces, ¿qué necesitamos? Saneamiento ambiental, el uso adecuado de lavado de manos, medidas higiénicas evitan la propagación. ¿Qué estrategias debemos nosotros incluir? Políticas para abordar nutrición, saneamiento y acceso de agua potable. Según lo estipulado por la UNICEF y la OMS, importantísimo la vacunación, el rotavirus, el cólera y las nuevas vacunas que puedan haber. La prevención de la diarrea es un reto debido a las barreras infraestructurales, políticas y socioeconómicas generalizadas. Se ha estimado que estas intervenciones pueden reducir las muertes debido a EDA hasta en 2/3 partes. Y así estamos disminuyendo los índices tan altos
de morbimortalidad por diarrea, en la que somos líderes junto con Haití en Latinoamérica. Lamentablemente estamos en ese grupo de países y que no podemos cambiar, pese a todo lo que está pasando en nuestro país, pese a lo que hemos avanzado aparentemente. Tenemos tanta falencia en salud que todavía estamos lidiando con esta patología tan básica y tan sencilla de resolver. Muy bien, ese es todo. Gracias por su atención y me he pasado un poco, pero era necesario que les pase esta última información que la conseguí reciente. Muchas gracias por su atención y me gustaría, si es que hubiese alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, por favor, que la hagan llegar. Hola. Por mi parte, ninguna pregunta, doctora, todo bien. Muy bien. ¿Cuántos fuimos en el curso? ¿Cuántas personas?